purísima, sin pecado concebida. ¿Qué tal, queridos hermanos? Buenas tardes tengan todos y cada uno de ustedes. El día de hoy vamos a continuar con la serie de videos que venimos haciendo hablando acerca de las generalidades de la Biblia, lo que titulamos como curso básico de Biblia. El título del día de hoy, la última vez que nos quedamos, empezamos a ver a Pablo. Vamos a ver ahora las cartas de Pablo. El título es Una iglesia que se va formando e interpelando. Dice que hay 13 cartas del epistolario de Pablo. Dice, probablemente no todas sean de Pablo, pero sí reflejan de alguna forma su mentalidad, ¿verdad? Contienen la forma en que Pablo enseñaba. Dice, 7 cartas son de Pablo, hay la garantía que son de Pablo, y como dice aquí, 3 de las 3 cartas se ponen ciertas dudas sobre su autenticidad. La primera fecha reflejaría la opinión tradicional que se le atribuye a Pablo. La segunda fecha sería lo que piensan muchos de otros estudiosos. Y también dice que hay 3 cartas, las así llamadas pastorales, de las que muchos autores modernos afirman que no son de Pablo. Quienes atribuyen a Pablo colocan fechas del 64 al 67. Bueno, como podemos ver, aquí hay este debate en si son o no son de Pablo. Hay 7 que todos concuerdan que son de Pablo, ¿verdad? Las 7 cartas. Y sin embargo, hay algunas que se ponen en duda. Sin embargo, pues la iglesia no afirma tal cual, ¿verdad? Dicen que son de Pablo. Dice, vamos a ver la división de las cartas. Hay diversos modos de agrupar las 13 cartas que constituyen el epistolario paulino. Dicen, proponemos la siguiente señalando uno de los temas más importantes o una situación en la que se escribieron. Tenemos la carta a los tesalonicenses. La carta a los tesalonicenses es muy importante saber de qué habla. Habla sobre la parusía, es decir, la segunda venida de Cristo a la tierra. Tenemos la carta de Gálatas y los romanos, que hablan sobre la fe, que es don de Dios, que salva y se acerca de libertad cristiana ante la ley. Tenemos también las cartas a los corintios. Habla acerca sobre los diversos asuntos y problemas de la comunidad. Cristo es la verdadera sabiduría de Dios. Tenemos las cartas de la cautividad, cuando estuvo preso Pablo, ¿verdad? Tenemos Filipenses, Colosenses, Efesios, tengo carta a Filemón, por las cuales fueron escritas cuando Pablo estaba preso. Tenemos también cartas pastorales, la 1 y 2 de Timoteo y también de Tito. Dice, porque están escritas a dirigentes, servidores de comunidades en las que se les habla sobre su oficio pastoral. El orden de las cartas. Dice, en la Biblia están colocadas no en orden cronológico, sino en razón de su extensión, de la más larga que es Romanos a la más breve que es Filemón. Primero las dirigidas a las comunidades y luego las que son para alguien en particular. ¿Cuál es la estructura de las cartas? Suelen tener la siguiente estructura. En primer lugar es saludo, acción de gracias, el cuerpo de la carta y la despedida. Las 2 cartas a los tesalonicenses. Tesalónica era la capital de Macedonia en Grecia. Allí predicó Pablo al menos durante 3 sábados consecutivos. Esto viene en Hechos 17:1-9. La primera carta a los tesalonicenses constituye el primer escrito completo del Nuevo Testamento, eso es en los años 50 al 51. Pablo la escribe por las noticias que trae Timoteo de su visita a la comunidad. Los alaba por su progreso y su ejemplo. Los alerta contra las dificultades que pueden tener. Expone el tema de la segunda venida del Señor, hablando en primer lugar de la suerte de los vivos y de los muertos ante esa venida. Después aborda el tema de la vigilancia, como actitud fundamental ante el retorno del Señor. Dice, por tanto, no nos quedemos dormidos sobre los demás, sino que estemos vigilantes y seamos sobrios. Primera de Tesalonicenses. La segunda carta a los tesalonicenses, dice, fue escrita poco después de la primera, en el año 51, es decir, quizá en el año 70. El autor, Pablo, la escribió para solucionar los problemas de la comunidad,
sobre todo la mala interpretación con relación a la parucía o segunda venida de Jesús, pues algunos pensaban que ya era inminente. También quiere desengañarlos describiendo las señales que han de preceder a la parucía y haciéndoles ver que no deben comprometerse en el mundo y trabajar. Si alguno no quiere trabajar, que no coma. Frases importantes, ¿verdad? Vamos a ver ahora las cartas a los Gálatas y a los Romanos. Empezamos con los Gálatas. Esta carta fue enviada a las comunidades de Galacia del norte en los años 54 y 55. En esas iglesias fundadas por Pablo habían surgido perturbadores judaizantes que hablaban en su contra como si él no fuera apóstol. Además, los judaizantes anunciaban que para la salvación era necesario la circuncisión y las prácticas de la ley, ¿verdad? Querían que estuvieran otra vez como los judíos. Pablo en esta carta hace de una manera vehemente su defensa personal para hacer ver que el evangelio que él predica es el evangelio auténtico de Jesucristo. También sostiene que la salvación o justificación nos viene no por la ley, sino por nuestras buenas obras, por la gracia, por la fe. Nos habla además de la libertad que nos ha traído Cristo, libertad que se ejercita fundamentalmente en el amor. Ahora pasamos a la carta a los romanos. Entre los años 55 y 57 se escribió esta carta, que está dirigida a la comunidad que él no había fundado. Quiere confirmarlos en la fe y anunciarles su próxima visita en ocasión de su viaje hacia España. En esta carta Pablo desarrolla con más calma la doctrina que había presentado en la carta de los Gálatas. Nos presenta fundamentalmente el problema de la salvación y la justificación por la fe. Nos habla también de la salvación que nos ha traído Jesucristo, quien nos ha liberado de la ley, del pecado y de la muerte, y nos ha posibilitado, llevar una vida bajo el dinamismo del Espíritu. Explica también cuál es la situación del pueblo de Israel ante Dios y termina su exhortación con una invitación a vivir en el amor en sus diversas manifestaciones y dimensiones. Además, envía saludos a diversos miembros de la comunidad. Aquí están los versículos de todo lo que se va hablando. Tenemos también la carta a los Corintios. Dice: la comunidad de Corinto fue fundada por Pablo en su segundo viaje misionero. Esto viene en Hechos 18. Corinto era el centro político y comercial muy importante. Además, era famoso por su corrupción moral. La primera carta a los Corintios fue escrita por Pablo en los años 55 y 56. Nos presenta a Jesús y este crucificado como la verdadera sabiduría de Dios, que confunde la sabiduría humana y que tanto aprecia en Corinto. La segunda carta a los Corintios, también de Pablo, fue escrita en el 56 al 57, en parte porque aparecieron algunos judaizantes que atacaban la persona y la autoridad de Pablo. A lo largo de toda la carta aclara el significado del ministerio apostólico, que consiste en ser servidores de la nueva alianza, y además hace la apología de su propia persona, es decir, su defensa, aun sabiendo la debilidad que hay en cada ministro. También nos habla del sentido de la colecta o ayuda de la iglesia necesitada, como expresión solidaria del amor de Cristo, que siendo rico se hizo pobre para enriquecernos. Tenemos la carta en la cautividad, cartas que escribió Pablo estando preso, las cartas a Filemón, a los Filipenses, Colosenses y Efesios. Por lo menos dos de ellas, Filemón y Filipenses, son de paternidad paulina. En cambio, Colosenses y Efesios son posteriores a Pablo. Esto según algunos autores, aclaro. La carta a Filemón, vamos a ver qué contiene. Dice: en esta breve y precisa carta escrita entre 55 y el año 56, Pablo anuncia a Filemón el regreso de su esclavo Onésimo, que se le había escapado, pero quien ahora debe recibir no ya como esclavo, sino mucho más que un esclavo, como un hermano querido, que siéndolo especialmente para mí, cuando más para ti, tanto en lo humano como en el Señor. La carta a los Filipenses. Pablo en su segundo viaje misionero fundó esa comunidad. Posteriormente, en su tercer viaje la visitó de nuevo.
La carta que Pablo escribe en el año 55 al 58 a esta comunidad es afectuosa y cariñosa. Les expresa sus sentimientos de gratitud por la caridad que han tenido con él enviándole a Epafrodito y por la ayuda económica en su ministerio apostólico. Pablo aprovecha también la carta para animarlos y exhortarlos a una vivencia cristiana, sobre todo en la unidad, la alegría, poniendo siempre como centro a Jesús. La carta a los colosenses la escribió Pablo entre el 54 al 56 o el 61 al 66. Pues nos da varios años, dependiendo. Aquí los investigadores dicen que algunos que fueron de Pablo, otros que no. Pues vamos a la iglesia nos dice que son de Pablo. Su autor se dirige a los cristianos de Colosas, pequeña ciudad en la provincia romana de Asia, cuya capital era Éfeso. Pablo no había fundado esta comunidad ni la conocía. Tal vez su discípulo Epafras era el fundador. Ante la idea de que entre Dios y los hombres había muchos mediadores, Pablo hace ver claramente la preeminencia de Cristo sobre tronos, dominaciones, principados y potestades. Él es el único Señor y Salvador, la cabeza del cuerpo que es la Iglesia. La unión con Cristo resucitado hace que surja en nosotros una nueva vida. La carta a los Efesios. A los Efesios es un añadido posterior al original. Quizá esta carta estaba dirigida a todas las comunidades cristianas de Asia. Se dio en el año 58, o algunos piensan que en el 85 al 90 por discípulos. Dice, uno de los temas que quiere abordar el autor es hacer ver que la salvación tiene sus raíces en la elección de los judíos. Todos somos llamados a la salvación, los gentiles. No pueden despreciar a los judíos, pues todos hemos sido reconciliados en Jesús. De esta salvación en Cristo se desprende la unidad en la diversidad, la vida nueva en Cristo Jesús, lo mismo que las directrices sobre la moral familiar. Tenemos cartas pastorales, Timoteo, Tito. También a las cartas también, como dice aquí, la segunda se dio en Éfeso y el segundo el de Creta. Dice esas tres cartas se escribieron dependiendo, ¿verdad? 64, también puede ser en el 80, en el 90. Nos presenta de una u otra forma las cualidades y características de los pastores de las comunidades, del episcopo o el obispo, del presbítero, del diácono, ministerios que no coinciden en todo con los que en la actualidad tenemos, ¿verdad? Porque esos eran los primeros cargos, ¿verdad? ¿Por qué dice esto que no coinciden? Porque aquí hablaba de que el obispo tenía que ser casado, ¿verdad? Y cosa que hoy no. Entonces hay algunas cosas que hoy ya ha cambiado. También nos habla acerca de hacerle frente a los falsos doctores. La actitud de los pastores debe ser diversa. Dice, por eso estas cartas contienen también exhortaciones precisas a sus colaboradores y recuerdos personales de Pablo, como cuando al final de su vida asegura, he peleado el buen combate, he concluido la carrera, he conservado la fe. Solo me queda recibir la corona de los justos que el Señor, el justo juez, me concederá en aquel día final. Y aquí tenemos todo el trabajo de Pablo, que fue muy amplio, ¿verdad? Fue uno de los apóstoles que más evangelizó, que más comunidades trabajó. Ahí está todo el trabajo de San Pablo reflejado en todas estas cartas, en las 13 cartas que él escribió. Y aquí las podemos ver, ¿verdad? Es importante saber a quién va dirigida, de qué tratan, ¿verdad? Es importante saberlo cuando nosotros queramos leer estos textos. Y pues bueno, queridos hermanos, hasta aquí la voy a dejar hasta el día de hoy. Ya nos queda ver muy poco que resta del Nuevo Testamento, ya estamos abarcando casi todo. Con estas cartas es la mayoría del Nuevo Testamento. Pues bueno, queridos hermanos, esperemos ya terminar el próximo video. Paz y bien para todos. Agradezco mucho que sigan estos videos. Sé que se ha demorado mucho estos últimos videos. La verdad es que el trabajo, tanto en el trabajo parroquial, ha sido intenso. Entonces no he podido tener el tiempo para grabarlos así de forma asidua. Entonces esperemos que ya pronto terminar y empezar un nuevo proyecto.
Agradezco mucho que me sigan, agradezco mucho que hayan visto todos estos videos. Ojalá me regalen unos comentarios qué les ha parecido. Paz y bien para todos, que Dios los bendiga y con el favor de Dios nos vemos muy pronto. Gracias, adiós.